La mañanera de Ángel Dominical. Antes de otra cosa, una disculpa por salir a esta hora. La razón es simple y fácil de entender en consecuencia. Quería leer las colaboraciones que muchos comentócratas famosos de prestigio publican hoy en los medios impresos de la Ciudad de México, y uno que otro arribista en esta área, como es el sedicente secretario de Hacienda, que se echa un palomazo ahí escribiendo en el periódico El Universal sobre la diferencia entre salarios. Como diría el clásico, qué nueva sedicente secretario debería preocuparse hoy por la situación que enfrenta la deuda de Pemex y la baja de la calificación. Pero en fin, si antes promovía usted libritos y luego promovía el ajedrez, ahora ya va a ser editorialista. Haga su trabajo, hombre. Muy bien. Una vez hecho esto, debo comentarle algunas cosas que me han sorprendido y preocupado. Van pues. Uno de los pleitos que he sostenido yo de manera permanente y sistemática desde hace muchos años es esa visión centralista de quienes dicen conocer los problemas de en tal o cual actividad o sector económico del país. Incluso hablan así, los problemas en el campo, así, etc. Pensando, o quizás sea esa la realidad que hay que combatir, que el país es la Ciudad de México. No es así. Y menos lo es desde que México abre su economía en 1987 y nos incorporamos al tratado en 1994 con Estados Unidos y Canadá. Nos incorporamos y entró en vigor el 1 de enero del año 1994. El país es más en prácticamente todos los aspectos que el área metropolitana de la Ciudad de México o del Valle de México, que las áreas metropolitanas alrededor de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, de Jalapa, de Mérida, etcétera, etcétera. El país es muy diverso y lo es también en lo que se refiere a las mujeres, organizadas o no, trabajadoras o no. Cuando vemos las manifestaciones y demandas justas por lo demás en la Ciudad de México y la enjundia, la decisión y valentía de las mujeres que salen a marchar y que saldrán hoy a marchar y mañana no acudirán a sus lugares de trabajo, es evidentemente de felicitarnos nosotros como varones, porque las mujeres han irrumpido en la escena política, sin duda alguna. Esto para mí es el comienzo de una nueva etapa de la lucha política. Eso no quiere decir en modo alguno que será coronada esta nueva etapa con el éxito, y procuro explicarme. Me tocó vivir el movimiento del 68 desde el primero hasta el último día. Desde la primera reunión en el que fuimos los del Politécnico a la Facultad de Filosofía y Letras, hasta el último día donde acabamos divididos totalmente en diciembre en la Plaza Roja en Zacatenco. Viví todo el movimiento. Y lo que más me duele, viéndolo ya en el tiempo, es que nada quedó de ese movimiento, salvo un grupo de exdirigentes que hoy son millonarios, personas de mucho dinero, otros cubiertos de honores académicos y científicos, otros por sus puestos burocráticos, sea en el aparato del Poder Ejecutivo o en el Legislativo, pero aquellas manifestaciones de decir que nosotros nos vamos a ir a la montaña y al monte y vamos a ir con Lucio y con esto y con lo otro y con lo otro, quedaron en el aire. Aquí lo que veo yo es el peligro de que esto que está comenzando le suceda exactamente lo mismo. ¿Qué le pasó al 68? Se dedicó o actuó como si prácticamente toda la educación superior y los estudiantes valientes, atrevidos en contra del gobierno autoritario de Díaz Ordaz, estuvieran en el DF. Cuidado con esa visión. Las mujeres en México son más, pero muchas más,
que las que trabajan aquí en la Ciudad de México. Le doy cifras. La Ciudad de México tiene aproximadamente 8.500.000 habitantes. Vamos a suponer que la mitad sean mujeres, estamos hablando de 400, 4,200. Si usted le agrega el área alrededor de la Ciudad de México, agréguele otros 5 millones. Pero resulta que el país tiene 125, 126 millones de habitantes y un poquito más del 50% son mujeres. Cuando usted revisa las cifras de las mujeres que trabajan en la industria maquiladora en municipios de la frontera norte del país, se va para atrás. Cuando revisa usted las condiciones en que se desenvuelven ellas, muchas, un buen porcentaje madres solteras, y lo que deben enfrentar, el acoso diario de un jefe de línea de producción, de un subgerente, etc. Cuando uno revisa los cientos de miles de trabajadores migrantes que de Chiapas, Guerrero, Oaxaca van a los campos en el valle de Culiacán, al valle del Yaqui, al valle alrededor de Guamúchil y Ahome, y de ahí cruzan el Mar de Cortés para ir a continuar con ese recorrido Todos Santos, San Quintín, etc., se darán cuenta que el problema que enfrentan las mujeres mexicanas va más allá de lo que aquí se enfrenta. No estoy diciendo que sea menor lo de aquí, que no se malinterprete. Lo que quiero decir es que es exigible una visión integral del problema. ¿Qué pensarán esas mujeres, cientos de miles de mujeres, que a los 16, 17 años ya tienen 2 o 3 partos, 3 hijos, y que parecen damas, señoras de 40, 45 años por el rigor de la existencia que llevan? ¿Qué pensarán esas mujeres de la industria maquiladora, madres solteras, que son el único sostén de su casa, de su hogar, las más de las veces o en buena medida monoparentales? Las obreras que trabajan 10, 12 horas diarias en fábricas, en líneas de producción aburridas con una labor repetitiva. ¿No tendrán ellas demandas y no tendrán ellas también el derecho de ser escuchadas y ser apoyadas y estimuladas? Evidentemente sí. Sin embargo, veo yo cometer el mismo error de hace 52 años. Lo que importa es lo de aquí y el grupo que se moviliza. ¿Y qué pasa con ese grupo que se moviliza tanto hace 52 años como espero que no sea el caso, pero lo vemos? ¿Qué pasa cuando una activista que llega y hace pintas o grita y se manifiesta y difunde el credo feminista? Vamos a ponerlo de esa manera. Pero dentro de 3 o 4 o 5 años, ¿dónde la vamos a ver? ¿Como empleada en una empresa? ¿Como maestra en alguna universidad? Es decir, esta etapa se olvida y se incorporan a la realidad laboral. Mientras aquellos millones de mujeres, nadie las pela. Ni los partidos políticos, ni las ONGs. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces sus causas o sus temas de lucha no las incluyen a ellas. Ante esta situación, ¿qué es lo que yo plantearía? Y lo peligroso que veo al leer las colaboraciones de distinguidos comentócratas hoy es que parece que a nadie importa ese mar de mujeres mexicanas que son las más explotadas y oprimidas desde cualquier punto de vista que se le vea, con menores oportunidades educativas, con menores posibilidades de ascenso laboral, con mayores posibilidades de ser acosadas, vejadas, violadas o exigidas de un favor sexual para poder obtener un empleo. Yo creo que valdría la pena que analizáramos juntos, mujeres y varones, esos problemas. ¿Por qué? Porque una vez que sale uno del medio estudiantil, llega uno a la realidad laboral, donde ahí los problemas son otros
y prácticamente los padecen en no pocos casos varones y mujeres, mujeres y varones. Espero estar totalmente equivocado, créamelo, y que de esta protesta, de este irrumpir en la escena política de las jóvenes y de las mujeres mexicanas, que veremos hoy con la marcha y mañana con el paro, quede algo organizado como lo han hecho a la fecha al margen de los partidos. Hablan de que hay un porcentaje cercano al 50% de legisladoras. ¿Se han preocupado acaso ustedes por averiguar cómo llegaron? ¿Se han preocupado por revisar las posiciones que aprueban ellas en su desempeño legislativo? ¿Se habrán preocupado que son 4 o 5 mujeres a lo más las que realmente tienen una posición independiente y la defienden en la tribuna? Y las demás pululan alrededor del dirigente, del que tiene poder. Esa es la realidad del poder legislativo. No nos dejemos seducir por la aritmética del 48% de legisladoras. Vale la pena, pues, este es un tema al que habrá que regresar en los días siguientes, sobre todo una vez que hayamos visto el resultado de la marcha de hoy y del paro de mañana. Es algo tan importante que debe de quedar algo, que deben sus responsables, no voy a decir dirigentes porque no hay una organización, pero quienes encabezan esto, le han dado visión a esto, deben entender que es necesario que quede algo, que aglutine, que concite simpatías entre el resto de las mujeres, que son varias veces más que las de aquí, de la Ciudad de México. Es una tarea titánica. En el 68 la echamos por la borda y nada quedó, salvo la profundización de las divisiones entre los que militaban en el Partido Comunista y los que no militábamos en él. Espero, pues, que esta vez esté yo equivocado y las mujeres nos den una lección de capacidad política organizativa. Que quede algo y que irrumpan en la elección del 21 con una fuerza propia, con demandas propias y con una fuerza tal que los partidos se vean obligados a tomarlas en cuenta. De otra manera, las palabras se las llevará el viento, por desgracia. Muchas gracias y espero volver mañana y pasado quizá con este tema que seguramente dará para mucho más. Muchas gracias.